Hola, mi nombre es José Miguel Martín, soy profesor asociado de Física en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Rey Juan Carlos, y el contenido que voy a desarrollar se sitúa dentro del bloque de temas dedicados a la dinámica, que como ya sabéis es la parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen. Concretamente nos vamos a centrar en los conceptos de fuerza central, momento de una fuerza y momento angular. Para trabajar este capítulo, además del documento colgado en la web, voy a utilizar dos vídeos dedicados casi íntegramente a explicar la resolución de problemas donde estén presentes los conceptos indicados. Dado el contenido eminentemente práctico de los audiovisuales, os recomiendo estudiar antes los apuntes correspondientes. En temas anteriores, en los capítulos anteriores, habéis estudiado ya el concepto de fuerza, que existen fuerzas de contacto, fuerzas a distancia. En este nos vamos a centrar en el concepto de fuerza central, que son aquellas en las cuales los vectores de posición y fuerza tienen la misma dirección. Los ejemplos más abundantes que tenemos de fuerzas centrales estarían en fuerzas gravitatorias y fuerzas electrostáticas. El problema que vamos a abordar pretende calcular la fuerza gravitatoria que ejercen tres masas sobre una cuarta. Estas masas las consideramos como cuerpos puntuales y la situación que tienen en el espacio está acotado en los puntos que veis ahí indicados con la constante de gravitación universal como dato. La masa sobre la que vamos a calcular esa fuerza gravitacional total es la masa de 20 kilogramos. Para plantear estos problemas hay una secuencia que simplifica enormemente los pasos a seguir, en la cual primero hacemos un dibujo sencillo con los ejes coordenados, dibujamos las fuerzas que están actuando, calculamos los valores que tienen esas fuerzas y por último aplicaríamos el llamado principio de superposición, es decir, sumar todos los vectores resultantes. Vamos a ir con los pasos 1 y 2. Veis en el dibujo que aparecen reflejados las masas implicadas. La masa 4 es aquella sobre la que queremos calcular la fuerza gravitatoria y las masas 1 y 2 y 3 que están en las coordenadas que nos indicaba el planteamiento, de tal manera que las fuerzas que están incidiendo, las veis ahí dibujadas en colores, F1,4, F2,4, F3,4, son aquellas que inciden sobre M4. Cada una de ellas lógicamente tiene una fuerza recíproca que la podríamos dibujar a partir de M1 o M2 o M3, pero que no inciden en el problema porque lo que nos están preguntando es la fuerza total sobre M4. Hay una serie de cálculos previos muy interesantes que nos vienen muy bien para simplificarnos los pasos posteriores. Esos cálculos estarían centrados en el cálculo de las distancias entre las masas, que tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras o a una medición simple y sencilla, y los ángulos que forman las fuerzas con los ejes coordenados, como veis ahí, son ángulos de 45 grados. Luego tenemos un diagrama ya con las fuerzas identificadas, los ángulos y las distancias que existen, y lo que tenemos que proceder es a calcular en el paso 3 los vectores que definen esas fuerzas. Fijaros que los vectores los podemos definir a partir de la expresión vector es igual al módulo por el vector unitario en la dirección de ese vector que vamos a calcular. Entonces, lo que necesitamos lógicamente es calcular en primer lugar los módulos, tener los vectores unitarios y a partir de ahí podremos tener los vectores resultantes. Bien, aquí tenemos los módulos de las fuerzas. Esos módulos los calculamos con la ley de la gravitación universal, el producto de las masas multiplicado por la constante y el cuadrado de las distancias en el denominador nos determinan esos módulos y nos permitirían calcular cada una de esas fuerzas en cuanto a su valor absoluto medido en newtons. Los vectores unitarios de cada uno de ellos los tenéis aquí también representados. Fijaros los ángulos que forman cada una de las fuerzas respecto al eje de las X, 225 grados para el vector 1,4, 270 para el 2,4 y 315 grados para el 3,4. Tenemos módulos, tenemos vectores, por lo tanto podemos calcular cuáles son los valores ya en componentes cartesianas de cada uno de esos vectores. Basta con multiplicar el módulo por el vector unitario. Eso nos determina unas fuerzas, unos vectores que tenéis expresados en la parte inferior, expresados en newtons, con componentes sobre el eje de las Y y sobre el eje de las X. Estamos en disposición de pasar al paso 4, en el cual
tenemos representado, como siempre, nuestras fuerzas, nuestros ángulos, distancias, y donde hemos calculado ya los vectores de cada una de esas fuerzas que están actuando sobre la masa M4. Aplicamos el principio de superposición. El principio de superposición lo que hace es sumar los efectos de cada una de esas fuerzas sobre M4, pero evidentemente teniendo en cuenta que son vectores. Entonces lo que hacemos es sumar esos tres vectores y determinaríamos la fuerza gravitatoria total, que representada gráficamente, la tenéis ahora en el gráfico. Veis que tiene, en cuanto a su valor en módulo, es de un orden de magnitud muy pequeña, es del orden de 10 elevado a la menos 8, porque las masas con las que estamos trabajando son también muy pequeñas. ¿Cuándo empiezan a ser las fuerzas gravitatorias importantes? En el momento en que estamos manejando las masas de los cuerpos celestes. Así que cuando vayáis caminando por la acera e intentéis adelantar a una persona que va delante, si notáis que sutilmente se acerca a vosotros, pensad que es fruto del azar y no de las fuerzas de atracción gravitatoria entre vuestros cuerpos. Muchas gracias por vuestra atención.